Hola, muy buenos días. Esto es el Derecho Mercantil. Les mando un saludo y un abrazo cordial a todo nuestro querido auditorio. Mi nombre es Jesús Antonio y como siempre nos acompañan nuestros invitados y invitadas especiales, Mireya, Cecilia, Abigail y Fernanda. Sin más rodeos, nos iremos a presentar los temas que están por venir a lo largo de estos minutos de información mercantil. Los temas serán: concepto de contrato, que nos dice que es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Con regularidad estamos haciendo contratos y de los más regulares que podemos presentar es el de la compraventa, así que esto le puede interesar. Contrato en general. También explicamos que el contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Contrato mercantil. Lo que nos dice según el Código Civil es algo denominado como un convenio que transfiere derechos y obligaciones. Es como un acuerdo de dos o más personas de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. Diferencia entre contrato y convenio. Para poder llegar a una conclusión de diferencias entre contrato y convenio, primero se debe definir cada una de las partes, donde nos podemos adelantar a decir que el contrato se debe enmarcar legalmente para concretarse en el convenio, no necesariamente puesto es un acuerdo de partes, respecto a un tema o un contexto que precisamente no requiere legalidad. Esto quiere decir que legalmente no representa una obligación que se tenga que cumplir si no pueda intervenir la ley. Elementos esenciales de los contratos. En lo que entra el consentimiento, lo que nos dicta el código que si no existe el consentimiento de las partes, ya sea objeto o causa, no hay contrato. Y del objeto nos adelantamos a decir que es el intercambio de servicios y bienes, sin que estos constituyan una especulación comercial. Para que usted vaya tomando en cuenta todo lo que veremos hoy, también hablaremos de las formas de los contratos, que no son más que el modo en el que las partes manifiestan su voluntad de celebrar el contrato, que éstas pueden distinguir en dos formas, que son las expresas y las tácticas. Modalidades de los contratos. Veremos su especificación dependiendo del código que utilicemos para referirnos a ellos, siendo la clasificación del Código Civil o del Código de Comercio. La compraventa mercantil, como cuando usted compra o vende su automóvil, por mencionar un ejemplo rápido. Pero sigamos escuchando para saber más de este tipo de contrato y conocer cuáles son sus características, sus modalidades o formas. El préstamo mercantil es aquel mediante el cual una persona llamada prestamista cede la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona llamada prestatario a cambio de la devolución de algo de la misma especie y calidad o su equivalente en dinero. Así también se mencionarán sus elementos, características y obligaciones de este. Hablaremos así del depósito mercantil. Este apartado nos habla sobre el contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le fía el depositante, como la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando se requiera. Puede ser regular, cuando se devuelva un distinto de la misma especie y calidad. Nos basaremos por sus artículos del Código de Comercio y algunos del Código Civil. Así también estaremos hablando de lo que es el contrato de adición. Es una muestra palpable del crecimiento económico y desmedido. Paulatinamente por las empresas cobran fuerza sobrepasando los límites estipulados por la ley de un país. En este también se mencionarán algunos artículos como el de comercio y el Código Civil. Hablarán más a fondo mis compañeras sus elementos, características, obligaciones del contrato de adición. Detalladamente a cada una de ellas en su momento conforme avancemos en el programa. Así ya hablaremos por último, pero no menos importante, de los contratos de asociación en participación, que estaremos tocando el concepto,
sus formas y su contenido. Sin más que decir, comenzamos. Entonces empecemos por mencionar, ¿cuál es el concepto de contrato? Puesto que en el Código Civil marcan los artículos 1792, convenio. Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. El artículo 1793. Los convenios que producen o transfieran las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. En general, un contrato se le denomina a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes capacitados para ello, conocidas como las partes del contrato, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe darse de manera simple bilateral, o de otro modo el contrato se dará por roto e inválido. También hay que recordar que para darle vida a un contrato se requieren ciertos elementos. Estos son considerados como de existencia, por lo que sin ellos no puede existir un contrato en el ejercicio jurídico, y son los sujetos, que son las personas encargadas de realizar el contrato, que en una compraventa serían el vendedor y el comprador; el objeto, que dependerá si es directo, se obligará a llevar a cabo. Un ejemplo lo podríamos ver en una compraventa. El comprador está obligado a pagar el precio pactado por la cosa que se compra, y en el caso de ser un objeto indirecto es la cosa que se da, la conducta que se hace o que se deja hacer. No está de más recalcar que el contrato se compone de la voluntad contractual, que se compone de un lado X, y la aceptación de un lado Y. Entre los tipos de contratos hay de bienes y de servicios. Dentro de los de bienes se encuentran las transferencias de propiedad y los de transferencias de derechos de uso. Dentro de los de transferencia de propiedad se encuentra la compraventa, la donación, la permuta, el permuto y el suministro. Y en transferencia de derechos de uso se encuentra el arrendamiento, el comodato y el hospedaje. En los contratos de servicios se encuentra la locación de servicios, contrato de obra, mandato y depósito, recalcando que cada uno de estos contratos darán la obligación de dar, no dar, y el de hacer y no hacer. Una vez dicho esto, pasaremos a dar una breve definición y ejemplo de cada uno. El primer contrato a mencionar es el de compraventa, que más tarde definiremos detalladamente, y que consiste en que una de las partes, que en este caso es el vendedor, se obliga a dar la cosa o la que se establezca en el contrato al comprador. Un ejemplo que podríamos dar es la venta de una casa o un automóvil, cualquier tipo de mueble o inmueble. El siguiente es el contrato de donación, en el cual una persona que viene siendo el donante transfiere gratuitamente parte o totalidad de sus bienes presentes. Como un ejemplo podríamos tomar la herencia que te dejan ya sean tus padres o tus abuelos. El siguiente es la permuta, donde es un acuerdo por el cual una de las partes se obliga a dar el derecho de propiedad de una cosa para recibir el derecho de propiedad sobre otra. Otra es el contrato de suministro. Este es un contrato comercial que consiste en que por un lado hay una parte que se obliga a cumplir a favor de otra de forma independiente. Puede ser prestaciones periódicas o continuas de cosas o servicios a cambio de un pago o contraprestación, es decir, una persona se compromete a proveer cosas o servicios de otras a cambio de un pago, como por ejemplo podríamos decir que podría ser una empresa agrícola que provee los insumos a un supermercado. El siguiente contrato es el de mutuo o préstamo de consumo. Es un contrato por el cual una persona o prestamista entrega a otra el propietario dinero o un bien consumible para que se sirva de ello y luego devuelva el valor equivalente más intereses. De la misma manera se encuentra el arrendamiento, que es el uso de un bien por una parte y ésta tiene que contribuir con una renta. Como por ejemplo podemos decir es arrendar un departamento, hacer el uso de ese bien y a cambio de eso tienes que pagar una renta.
Así se encuentra el contrato de comodato, que consiste en la entrega de la otra parte gratuitamente algún tipo de inmueble o bien para que ésta haga uso de ella y después haga la devolución de la otra parte. Vaya que se extendió esa definición. Hasta salieron algunos tipos de contratos. Pero se nos está olvidando hacer mención del concepto de contrato mercantil. ¿Nos podrías explicar al respecto, compañera Abigail? El contrato será mercantil si su naturaleza así lo determina, es decir, que el objeto del contrato recaiga sobre las cosas mercantiles y también lo será si uno de los contratantes es sujeto del derecho mercantil. Advertimos a nuestro público que como en nuestro Código de Comercio no hay una regulación detallada de la teoría de los contratos mercantiles, nos remitimos a las disposiciones hechas en el derecho común y a lo postulado por su doctrina, pues las disposiciones mercantiles solo complementan la teoría general de los contratos. Son ejemplos de este tipo de contratos la compraventa mercantil, semejante a la civil por la transferencia de propiedad de uno o varios objetos a cambio de un precio en dinero. Pero en esta la cosa debe ser mueble y el fin de la adquisición es volver a venderla o arrendarla. Otro caso es el mandato mercantil, que ocurre cuando el demandante le encarga al mandatario la realización por su cuenta y orden de uno o más negocios. Puede agregarse la fianza comercial, las sociedades comerciales o el mutuo de naturaleza mercantil. Ahora, después de haber aclarado estos temas, pasamos a los de diferencias que existen entre un contrato y un convenio, así como los elementos esenciales de los contratos, entre otras más. Compañera Fernanda, adelante por favor. ¿Qué es un contrato? Se trata de un acuerdo entre voluntades mediante el cual se crean obligaciones legales. El objetivo focal de un contrato es la realización de un pacto en el cual dos personas o más acuerdan un objeto determinado. No obstante, lo que separa a un pacto común de un contrato es que ante el incumplimiento de un contrato existe una sanción legal. ¿Y existe una relación jurídica? ¿Existe una relación jurídica? ¿Y este cuenta con una interrelación? Sí, compañera, cuenta con una interrelación. Un contrato siempre es un convenio. Compañero Jesús, ¿me puedes mencionar ahora qué es un convenio? ¿Y dónde podemos utilizar los contratos? Un contrato implica la existencia de una relación jurídica. Por ejemplo, un contrato de compraventa, un contrato de alquiler, un contrato laboral, etc. Por otro lado, un convenio es una convención, un consenso o acuerdo voluntario entre dos o más partes. Cabe mencionar que la creación de un convenio no está sujeta a ningún compromiso. Y entonces, compañera Abigail, al igual que el contrato, ¿el convenio cuenta con una relación jurídica? No, compañera, en este caso en el convenio no existe una relación jurídica. ¿Y entonces el convenio cuenta con una interrelación? Se puede decir que no todos los convenios son contratos. ¿Y dónde se puede utilizar el convenio? Los convenios se dan más en contextos familiares o sociales. Por ejemplo, cuando se acuerda una reunión entre amigos en un restaurante. Ahora pasemos al siguiente tema, que son los elementos esenciales de los contratos. Elementos naturales. Los impuestos por el legislador, cuando no se renuncian a ellos. Saneamiento por evicción. RC. ¿Cuáles son los elementos esenciales de los contratos? Elementos del contrato mercantil. El contrato tiene todos los elementos y requisitos propios de un acto jurídico. ¿Cuáles son los elementos personales, elementos reales y elementos formales? Los elementos personales, los sujetos del contrato pueden ser personas físicas o jurídicas, con la capacidad jurídica y de obrar necesaria para obligarse. Elementos naturales, los impuestos por el legislador, cuando no se reúna a ellos. Saneamiento por evicción. Compañero Jesús, ¿me puedes mencionar qué otros elementos debe tener un contrato? Elementos naturales. Los impuestos por el legislador, cuando no se renuncia a ellos.
saneamiento por evicción, etc. Elementos accidentales los acuerdan las partes, condición, término, modo. Capacidad para contratar. No pueden los menores no emancipados ni los incapacitados y a los que por ley se les ha prohibido el consentimiento para contratar. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Otros requisitos para contratar: pluralidad de sujetos y partes, capacidad para contratar, voluntad de contratar, manifestación de la voluntad y expresión del consentimiento. El autocontrato, figura ligada a la representación donde solamente una persona actuando en ella misma, sin necesidad de otros, celebra un contrato. Si se da una norma que lo prohíbe y afectúa su consecuencia, será nulidad. Si no hay forma concreta y el juez lo decide, nos iremos a la anulibilidad. Si no hay conflicto de intereses, no está prohibido. Normas generales sobre las situaciones sin conflicto de intereses. Cuando hay autorización expresa, cuando el precio y las condiciones esenciales están señaladas ya fijadas, cuando las condiciones vienen establecidas legalmente o por terceros. La acción de nulidad tiene un plazo de 4 años, aunque pueda autorizarse posterior al acto. Los elementos cuentan con un objeto. Objeto, cosas o servicios. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Sobre herencia futura no se podrá celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme al artículo 1056. Pueden ser objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Imposibilidad total o parcial. Cabe pedir rebaja o desistir del contrato. Imposibilidad absoluta. Tiene su origen en el objeto o servicio y afecta a todo. Contratante. Será contrato nulo. Imposibilidad relativa. Se refiere a un contratante. Imposibilidad total o parcial. Cabe pedir rebaja o desistir del contrato. El objeto debe ser lícito y determinable. Compañera Abigail, ¿me podrías mencionar cuáles son las causas con las que cuenta el contrato? En los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. En los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera. En los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor. Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad si no se probase que estaban fundados en otra verdadera ilícita. Aunque la causa no se expresa en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. La causa es el propósito o fin común que persiguen las partes en el contrato. La causa de la obligación es la razón jurídica de esa vinculación. La causa también es de atribución en el fundamento jurídico del desplazamiento patrimonial. También se realiza una función de fiscalización. Para que exista una relación patrimonial, no hay suficiente con la voluntad, igual que el disfrute de un pacto necesita causa. Otra de las funciones es identificar el contrato cumpliendo un control de licitud de los contratos. Entre sus requisitos están 1. La existencia, 2. La veracidad y 3. La licitud. La forma es el medio concreto y determinado en el orden jurídico o la voluntad de las partes que exigen para la realización del contrato. Si no se hace de forma obligada, el contrato no existe. ¿Cuáles son los tipos con los que cuentan los elementos, compañero Jesús? Ad solemnitatiem o ad substatiam. Si no se complementa, el contrato aún no se ha perfeccionado. Nulidad. Approbationem. Su cumplimiento, ser obligatorio para las partes, pero su ausencia no implica la invalidez del negocio, afectando solo algunos aspectos de su eficacia. Compañera Fernanda, ¿y cuáles son los requisitos?
Requisitos de forma. Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Libertad de forma. El siguiente es: si la ley exigiere el otorgamiento en escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquellas de forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. ¿Qué es consentimiento, compañera Cecilia? El consentimiento se entiende como la voluntad manifiesta, ya sea de carácter tácito o expreso, de un mínimo de dos individuos para aceptar y reconocer obligaciones y derechos de diversa índole. Respecto a un contrato, el consentimiento es la conformidad que las partes involucradas expresan en una relación a sus contenidos. Claro que para que el consentimiento sea válido desde el punto de vista jurídico, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. El sujeto, como primer punto, debe tener capacidad de obrar. Por eso en muchos casos los menores de edad y los discapacitados mentales no pueden dar consentimiento. Y entonces, ¿cuándo no es válido un consentimiento? El consentimiento, por otra parte, no es válido cuando se consigue a través del uso de la fuerza o intimidación, o cuando se detecta un error grave en la aparición de los hechos. Muy bien, compañeros, ahora pasamos a nuestro siguiente tema, que es formas de contratos, en el cual vamos a seguir profundizando en nuestro tema principal. Aquí tenemos por bien iniciar comentando que la palabra forma posee múltiples significados. Puede ser planteado desde diversos puntos de vista, pero en el ámbito jurídico tenemos que entenderla en un sentido amplio y estricto. Viéndolo desde el sentido amplio, forma es una exteriorización de la voluntad de quienes intervienen en un acto. Así que las declaraciones de voluntad indican lo que se quiere, siendo estas mismas y los medios de los cuales la voluntad se vale, lo que considera la forma. Ahora bien, en el sentido estricto o técnico jurídico, es el mecanismo concreto y determinado por la ley para dar validez jurídica a la voluntad, o como menciona el abogado Alberto Gaspar, son los medios por los cuales se exterioriza la voluntad jurígena sin prejuicio de los supuestos en los cuales la ley o la convención haya exigido un específico medio de exteriorización de la voluntad. Excelente introducción al tema. Entonces entendemos que las formas de contrato hacen referencia al modo como se manifiesta la voluntad de las partes y cómo ésta se perfecciona mediante el contrato. En estos podemos ver que las voluntades se pueden dar de manera verbal o escrita, y de este aspecto Betty afirma que todos los contratos presuponen una forma, puesto que la voluntad de las partes debe inexorablemente exteriorizarse de algún modo. Cuando hablamos de la forma de los contratos, se está haciendo referencia al hecho de si el ordenamiento positivo exige que se declare la voluntad de las partes por medio de una forma determinada o si pueden elegirlas libremente. Tomemos en cuenta que para nuestra materia, derecho mercantil, rige la libertad en la elección de la forma, a menos que haya contratos que requieran de formalidades y leyes especiales para llevar su correcta eficacia. Sin embargo, podemos decir que a pesar de esta libertad de elección, cada día va en aumento la elección de contratos escritos. También hemos de tener en mente que la forma es un conjunto de solemnidades que deben realizarse al momento del acto jurídico, siendo estas la escritura, presencia de testigos o el acto sea hecho por un oficial público. Cabe mencionar que en este tema tenemos muy relacionada la prueba de un acto, la cual se diferencia fácilmente de la forma, puesto que puede haber ocurrido el acto y no ser considerado como prueba, ya que la prueba del acto siempre es realizada después de la existencia del mismo. Sin embargo, la forma da un valor legal, cuando este solamente, es decir, se ha hecho bajo todos los requisitos y formalidades para dar validez. Hablando de formalidades, mencionaré que hay algunas que son esenciales para el acto y otras que no, causando la omisión de las esenciales la invalidez o nulidad. Entendiendo que todo negocio requiere de una determinada forma, estas pueden ser vinculada o libre. La primera
es el modo fijado por la ley para revestir el acto, o sea, formalismos, y la segunda requiere a la manera en que los sujetos intervinientes consideren admisible o pertinente realizar el acto. Aquí entramos a lo que los contratos formales o contratos informales significan. Te cedo la palabra, Ceci, para que nos ilumines con esta explicación. Con todo gusto, Mireya. Aunque ya has mencionado un poco de esto, lo amplio diciendo que los contratos formales refieren básicamente a todos los requisitos necesarios para la existencia o eficacia del mismo. Así que cuando nos encontramos en una situación en la cual se exige la observación de cierta forma como única vía posible y apta para declarar la voluntad, estamos en presencia de una formalidad. Así podrán ser consideradas formalidades el uso de palabras, la suscripción de un documento, la autorización notarial, la presencia de testigos, entre otras. Siendo así, el contrato se perfeccionará con el mero consentimiento de las partes, y en otras será necesaria la entrega del bien o se deberá adoptar alguna forma impuesta por la ley o por la voluntad de las partes. Y en los contratos no formales son aquellos cuya validez y eficacia dependen solamente de la voluntad de las partes, y de este último puede darse o no la formalidad, siendo la diferencia, como ya vimos, el rol que cumple la forma. De aquí, compañeros, brincamos a otro tema que también tiene que ver con el anterior, ya que seguimos abordando el tema de contratos, el cual es modalidades de los contratos, que no es ni más ni menos que su clasificación, y estas van de acuerdo a las características que tengan dichos contratos, ya que encontramos los siguientes. 1. Contratos unilaterales y bilaterales. Unilaterales cuando a voluntad solo genera obligaciones de una parte y derechos para la otra. Bilateral cuando genera derechos y obligaciones para ambas partes. 2. Gratuitos onerosos. Los onerosos son el que impone provecho y gravámenes recíprocos. Gratuitos es cuando impone provecho a una parte y gravámenes a la otra. 3. Contratos conmutativos y aleatorios. Es una subdivisión de los contratos onerosos. 4. Contrato conmutativo, cuando se conocen los gravámenes y los provechos desde que se celebra el contrato. 5. Contratos aleatorios, cuando los provechos o gravámenes dependen de una condición o término, de tal manera que no pueden determinarse de forma exacta. 6. Contratos reales. Los contratos reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. En tanto no exista dicha entrega, solo hay promesa de contrato. 7. Contratos formales y consensuales. Es la que distingue en solemnes formales o consensuales. El contrato consensual es aquel que para su validez no requiere el consentimiento que se manifieste por escrito, y por tanto puede ser verbal o puede tratarse de un consentimiento tácito. 8. Contratos principales y contratos de garantía y accesorios. Los principales son aquellos que existen por sí mismos y los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de los principales porque la nulidad o la inexistencia de los primeros originan a su vez la nulidad o inexistencia del contrato accesorio. ¡Wow! Vaya que son bastantes, pero para empezar a ver la definición de cada uno, quiero mencionarles de manera general cuáles son las características generales de los contratos mercantiles, las cuales incluyen el fin de lucro o provecho, que constituya un acto de comercio, que son actos de masas realizadas por empresas que estén vinculados a una actividad empresarial. También considero necesario mencionar los elementos del mismo, y empezaré con los elementos de existencia, de los cuales son el consentimiento, que es el acuerdo de dos o más voluntades sobre la creación o transmisión de derechos y obligaciones, el cual recae en el objeto jurídico y material del contrato. El objeto, la cosa, objeto del contrato, debe ser física, legal y estar dentro del comercio. Solemnidad, que no es más que las formalidades que hemos venido mencionando. Continuamos con los elementos de validez, que son la capacidad, estos son de goce y ejercicio, la forma, de la cual ya hablamos con anterioridad, ausencia de vicios en el consentimiento, siendo el consentimiento dado de forma libre y veraz, no bajo la mala fe, dolo, violencia o lesión. Y por cuarto está el objeto,
siendo el bien jurídicamente lícito. Por último, menciono el elemento de eficacia, el cual es la legitimación, que es el elemento por el cual la ley valida un contrato para producir efectos jurídicos. Y finalizaré dando los datos de la estructura del contrato, los cuales son poemio, nombre y cargo, las declaraciones, personas físicas o moral, objeto social, personalidad, domicilio legal, las cláusulas, indicaciones, precio, objeto y costo. Y por último se encuentra la suscripción, lugar, fecha y firma de las partes. Una excelente explicación y muy bien resumida, Jesús. Por mi parte, y retomando la clasificación que dio Abby, cabe mencionar que es la clasificación en el Código Civil, ya que recordemos cómo menciona nuestro artículo 2 del Código de Comercio. A falta de disposiciones en este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenida en el Código Civil aplicable en materia federal. Es decir, pueden aplicarse a su superioridad, pero también tenemos una clasificación en el derecho mercantil y es la siguiente. 1. Contrato de cambio. Procura la circulación de la riqueza, dar un bien por otro o un bien por un servicio. 2. Contrato de colaboración. Una parte coopera con su actividad al crecimiento económico de la otra. 3. Contrato de prevención de riesgos. Una parte cubre a la otra de la consecuencia de un determinado riesgo, con la correspondiente contraprestación. 4. Contrato de guarda o custodia. ¿Es el depósito? 5. Contrato de crédito. Cuando una parte le concede un crédito a otra. 6. Contrato de garantía. Asegura el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Creo que fue bastante buena la información que anexaron a este podcast. Refiriéndonos a los contratos y su clasificación en cuanto al derecho mercantil y el Código Civil, y continuando con el tema de contratos en el área de mercantiles, tenemos obligatoriamente que hablar del contrato de compraventa mercantil, el cual es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, otra llamada comprador, y este se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, como lo estipula el artículo 2248 del Código Civil. Este es un contrato consensual, porque perfecciona con el simple consentimiento de las partes, es bilateral y oneroso. Y nuestro Código de Comercio está estipulando en el artículo 371 que serán mercantiles las compraventas a las que este código le da carácter y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Por lo cual, si tenemos alguna duda, podemos ir y checar en el artículo 75 del mismo Código de Comercio, donde vienen detallados cuáles son las actividades que se consideran dentro de este como de comercio. Así es, Fernanda. En algunos casos puede llegar a darse de un desconcierto al no saber si tu contrato lleva un proceso meramente mercantil. Entonces definimos que se distingue de su contrato de compra civil. En la intención, en mercantil, este tipo de contratos tiene como objetivo el generar alguna ganancia mediante la reventa ilícita de determinada cosa. Si bien la compañera ya indicó que es un contrato bilateral y oneroso, también tiene naturaleza consensual y está estipulado en el artículo 2249 del Código Civil, el cual nos dice que por regla general la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. A lo antes dicho se pone un pero, cuando la compra se trata de mercancías que no se han visto y por lo tanto no se ha aceptado acuerdo alguno y no haya sido aceptada dentro de la clasificación alguna
del Comercio estipulado en el artículo 374 del Código de Comercio. Asimismo, tenemos que los contratos de compra-venta están formados por 3 elementos, los cuales son objeto, sujeto y precio. El objeto son los bienes dentro del comercio, el sujeto quienes son el vendedor y el comprador, siendo estos personas físicas o morales. Precio, la cantidad de dinero que se exige a cambio de la cosa, la cual debe ser determinada, real y justa. Aquí podemos mencionar que tenemos diferentes tipos de contratos de compraventa mercantiles, como son compraventa, sobremuestra o sobrecalidades, compraventa de cosas genéricas, compraventa relativa al comercio marítimo y a la navegación interior o exterior, compraventa de documentos, compraventa de cosas en curso de ruta, compraventa de libre a bordo, compraventa al costado del buque, compraventas de cosas empacadas o embaladas, compraventas bursátiles, compraventas de bienes de consumo, compraventas internacionales de mercaderías, compraventa de dinero, compraventa de buques o aeronaves, compraventa de electricidad, compraventa de suministro de obras. Realmente yo quisiera seguir con el siguiente tema, Mirella, ya que es un poco extenso. Me parece importante que demos una breve explicación de lo que el saneamiento o evicción significa para que nuestros escuchas tengan una idea más clara de lo que estamos tratando. Muy bien, primero mencionaré el saneamiento, que consiste en que el vendedor debe garantizar que el comprador de la posesión legal a lo vendido. También se menciona la evicción, lo cual tiene lugar cuando el comprador se ve privado por una sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la compra de todo o parte de la cosa comprada, lo cual es igual a garantizar la posesión pacífica de lo adquirido. Y finalmente, vicios ocultos. Se refiere a que es una obligación legal del vendedor que tiene su origen en la existencia de vicios ocultos en la cosa vendida que impiden o disminuyen el uso propio de la misma. Vicio oculto es un defecto del que se adolece el objeto de la venta y no puede apreciarse a simple vista, o bien se requiere conocimientos técnicos para advertirlo. Entonces decimos que la cosa debe serle útil y nosotros no debemos haber actuado con mala fe. Por otra parte, tenemos las obligaciones del comprador, las cuales realmente son muy sencillas, pero igual deben de ser mencionadas y son las siguientes. 1. Pago del precio pactado. Esta es su obligación principal, pagar en el tiempo y el lugar establecidos durante la celebración del contrato. El incumplimiento de esta obligación traería como consecuencia la mora y los intereses al tipo legal correspondientes. Recordemos lo que menciona nuestro artículo 380. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías que se le hayan vendido en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá la obligación de pagar créditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. 2. Recibir la cosa comprada. Así como el vendedor está obligado a entregar la cosa, el comprador está obligado a recibirla. En nuestro Código de Comercio y más específicamente en el artículo 375 se menciona que si se ha pactado la entrega de las mercancías en cantidad y plazos determinados, el comprador no estará obligado a recibirlos fuera de ellos, pero si aceptar entregas parciales quedará consumada la venta en lo que a esto se refiere. Como último subtema de este extenso tema, tenemos a las modalidades del contrato de compraventa. Como vimos con anterioridad, los contratos tienen modalidades en el que dependen de las obligaciones donde se considera el plazo, término, condición o carga. Aclarado esto, las modalidades son las siguientes. Compraventa en abonos. Se presenta cuando el comprador paga el precio en parcialidades. Con reserva de dominio. Es cuando el vendedor reserva la propiedad del bien objeto del contrato en tanto no se liquide el precio total de la operación. Pacto de preferencia. En este contrato de compraventa de establecer restricciones condicionales que puedan pactar las partes en el contrato. Pacto de no vender a determinada persona. Este se establece que no se puede revender a una determinada persona. También se encuentra
El pacto de retroventa se da cuando el comprador se obliga a volver a vender el bien objeto del contrato a su antiguo vendedor. Está prohibido. Venta a vistas se da cuando se le presenta el bien al comprador, quien tiene la facultad de decidir si lo adquiere o no. La venta a ensayo o a prueba. El contrato se condiciona hasta en tanto el comprador acepte el bien por serle de utilidad. Ya por último se encuentra la venta de cosa futura, cuando el vendedor vende una cosa que todavía no existe pero que va a existir. Bueno, el siguiente tema a tratar es el préstamo mercantil, que nos explica más a detalle mi compañera. Por favor, Ceci, explícanos sobre el préstamo mercantil. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este es un contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Para que este contrato reglamentado por el Código Civil se considere préstamo mercantil en general, se debe contraer en el concepto y con la expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no entre comerciantes, según lo establece en el artículo 358 del Código de Comercio. En pocas palabras, el contrato de préstamo mercantil es aquel mediante el cual una persona llamada prestamista cede la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona llamada prestatario, a cambio de la devolución de algo de la misma especie y calidad o su equivalente en dinero. También nos dice que el Código Civil regula el préstamo mercantil en su artículo 1740 como un contrato real, de modo que el contrato no se inicia hasta que se ha entregado el bien al prestatario. Sin embargo, se puntualiza el carácter dispositivo de esta norma jurídica, que indica el carácter real. Esto significa que las partes pueden adelantar el inicio del contrato, momento del acuerdo entre ellas, aunque no se haya entregado el bien al prestatario. En ese caso, las partes estarían modificando la naturaleza del contrato, pasando este a ser considerado un préstamo consensual o personal. Para que un préstamo sea considerado mercantil y no civil, debe reunir dos circunstancias de acuerdo al artículo 311 del Código de Comercio y sucesivos. 1. Una de las partes del préstamo debe ser un comerciante. A estos efectos se considera comerciante a todas las sociedades mercantiles y a todas las personas físicas que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, se dediquen a él habitualmente. 2. Las cosas presentadas deben utilizarse en actos de comercio. Bueno, compañera Abigail, ¿nos puedes mencionar algunas características del préstamo mercantil, por favor? Con mucho gusto. Bueno, basándome según la doctrina dominante, el préstamo mercantil goza de las siguientes características. 1. Traslativo o de dominio. El prestamista se obliga a entregar la propiedad de la cosa o dinero y el prestatario puede disponer de la cosa prestada comprometiéndose a su devolución en especie o su equivalente en dinero. 2. Principal. No debe de otro contrato para su existencia y validez, tiene fines y vida propia. 3. Unilateral. Solo produce obligaciones de una de las partes, el prestatario, aunque si se acuerda entre las partes también se puede considerar bilateral. 4. Contrato real. Los efectos del préstamo no surgen hasta que se realiza la entrega de la propiedad. 5. Gratuito por naturaleza y oneroso por excepción. Es gratuito porque el prestatario no está obligado a pagar contraprestación alguna si no se pacta expresamente, aunque en la práctica comercial el carácter profesional de los prestamistas deriva a que se incluya la onerosidad de los contratos. 6. Conmutativo. Desde el momento en que las partes celebran el contrato, conocen las cargas y los gravámenes que se encuentran determinados en el mismo. 7. Personal. La relación se establece en consideración a las circunstancias personales del cliente. 8. Tracto sucesivo o instantáneo. La devolución de la cosa prestada se puede realizar en un solo acto o en varios. Pero también existen tres tipos de préstamos mercantiles. Estos son los más importantes. 1. El préstamo de dinero.
2. El préstamo de títulos de valor. Y por último, el préstamo en especie. ¿No es así, Ceci? Así es. ¿Quiere que lo explique cada uno a detalle? Por favor. Si es un préstamo de dinero, pagará el deudor con la devolución una cantidad igual a la recibida, a la ley monetaria vigente, al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Si se pacta la especie de moneda extranjera, el pago debe verificarse en moneda nacional, pero al tipo de cambio del día de pago. Por tanto, la alteración que experimente en valor será en daño o beneficio del prestador. En el caso de préstamos de títulos o valores, el mutuario cumplirá su obligación con la devolución de otros tantos de la misma clase o idénticas condiciones, o sus equivalentes si aquellos que se hubiesen extinguido, salvo pacto contrario. Si fueren los préstamos en especie, el deudor deberá devolver a no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad de la misma especie y calidad o su equivalente en dinero si hubiese extinguido la especie debida. La cosa prestada deberá cubrirse en el tiempo convenido en el contrato, y en los préstamos por tiempo indeterminado no podrá exigirse al deudor el pago, sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga judicialmente o en lo extrajudicial ante un notario o dos testigos. En el caso de que el deudor demore el pago de su deuda, deberá satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este caso, o en su defecto 6% anual. Asimismo, los intereses, sin embargo, los contratantes podrán capitalizarlos. En el caso contrario de mutuo interés, este puede ser legal o convencional, por disposición expresa del Código Civil. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen. También existen otros tipos de préstamo mercantil que se clasifican. 1. Según la duración del préstamo mercantil. Préstamo por tiempo determinado es el estipulado en el contrato. Préstamo por tiempo indeterminado, 30 días desde que se realiza la notificación formal. 2. Según el prestatario, tiene que pagar interés o no por el préstamo mercantil. Préstamo gratuito. No se pagan intereses. No suele existir en la práctica. Préstamo oneroso. Se pagan intereses. Es lo más común. 3. Según si el préstamo está o no garantizado. Préstamos sin garantía especial. Préstamos garantizados como hipotecas, avales personales, etc. Las entidades de crédito suelen exigir garantía. En este punto, incluiríamos a los préstamos con garantía de valores cotizables, donde el cumplimiento de las obligaciones está garantizando con una prenda sobre valores mobiliarios, admitidos a cotización en bolsa u otro mercado secundario oficial. Para complementar más el tema dentro del contenido del contrato de los préstamos mercantiles, se indican los elementos del mismo, así como las obligaciones de las partes intervenientes en ellos. Dentro de los elementos del contrato encontramos dos tipos, a su vez se subdividen en varios más. 1. Elementos personales, que esos subdividen en persona física o jurídica que entrega las cosas fungible o abandona el dinero. 2. Persona física o jurídica que recibe las cosas o importe solicitado. El segundo son elementos reales, que en esos vienen los bienes objeto del contrato. Son los bienes fungibles o importe monetario sobre los que se establece la relación del contrato. Siguiente es el plazo pacto. Marca la duración del préstamo y la fecha exacta de su vencimiento. El siguiente es si el préstamo es oneroso. En la suma el prestatario se compromete a pagar al prestamista. Son legales si se abonan en forma pactada y monetarios o procesales si se abonan fuera del plazo establecido. También existen algunas obligaciones sobre los préstamos mercantiles.
que a continuación les explicaré a detalle. Estos son: 1. La obligación de las partes que intervienen en los préstamos mercantiles. Se distinguen dos tipos de obligaciones en la relación a las dos partes intervinientes en los préstamos mercantiles. 2. La obligación del prestamista. El prestamista está obligado a entregar el bien al prestatario en la forma, tiempo y lugar indicados. Al igual hacer referencia a la cuantía del préstamo. Si el préstamo es dinero, la forma no es problemática, pues el contrato, si se tiene que estipular en el contrato, se entrega el préstamo en moneda nacional o extranjera. En el caso de los títulos valores, se estipulará la forma de transmisión del mismo, anotación en cuenta, endoso de una letra de cambio, etc. También se puede pactar que la entrega se realice en una sola o en varias. La obligación del prestatario. A partir del momento de la entrega, en cuando empiezan a ser exigibles las obligaciones del prestatario. La obligación de restitución. El prestatario o la persona que recibe el préstamo tiene la obligación de devolver al término del contrato una cosa de la misma especie y calidad a la prestada. Esta obligación de devolución es de cumplimiento aplazado, siendo en el plazo determinado en el contrato. Si en el contrato no se especifica ningún plazo, el prestamista debe reclamar notoriamente el pago del prestatario, depositando en este 30 días o 6 meses, si se pacta entre las partes, de tal requerimiento para cumplir. Si se acuerda entre las partes, el prestamista también puede disponer del saldo de la cuenta corriente del prestatario en cualquier momento. Otro aspecto que puede diferir es la amortización del préstamo. El prestatario podrá amortizar anticipadamente el préstamo ahorrándose el pago de intereses, si se estipula así en el contrato. También se puede estipular que el prestamista pueda resolver anticipadamente el contrato si el prestatario no ha abonado las cantidades debidas o si se declara insolvente. Dependiendo de la naturaleza de cada cosa prestada, la cuantía de la obligación de devolución puede variar. Si el préstamo es dinerario, el prestatario debe devolver una cantidad igual a la recibida, de acuerdo con el valor legal de la moneda en el momento de la devolución. El valor legal de una moneda no es el mismo que el valor del mercado, por lo que si hay variaciones entre ambos, el prestamista puede sufrir pérdidas o ganancias. Si el préstamo ha sido pactado en moneda extranjera, se tiene que devolver la cuantía en dicha moneda. Si no fuera posible, se habrá de devolver en euros al tipo de cambio del día del vencimiento. Si el préstamo es de títulos o valores, el deudor debe devolver los mismos de la misma clase y condiciones. Si estos se han extinguido, las partes pueden haber acordado pagar el valor de los mismos en dinero. En caso de que no se haya pactado nada al respecto, el prestatario deberá entregar otros valores equivalentes. Si el préstamo es en especie, suelen ser mercaderías. El prestatario debe entregar otro tanto de la misma especie y cantidad. Si se hubiese extinguido, habría que entregar su equivalencia en dinero o lo estipulado en un pacto entre las partes. Esta obligación del pago de intereses. El prestatario solo tiene que pagar intereses si se ha pactado por escrito, aunque prácticamente no existen los préstamos mercantiles gratuitos en la actualidad. Según establece el artículo de nuestro Código de Comercio, se reputará intereses toda prestación pactada a favor del acreedor. De esta manera, no es necesario que se mencione la palabra en el contrato para que exista un préstamo mercantil, sino que este fue suficiente que se pacte al prestatario. Debe devolver una cantidad mayor a la recibida.
si bien los intereses encuadran dentro del ámbito de la libre voluntad de partes. La ley establece los siguientes límites para evitar los préstamos usurarios. Cuando el interés es notable superior al normal del dinero y desproporcionado en relación en el caso concreto. Cuando las condiciones son lesivas del derecho del prestatario y todos los beneficiarios repercuten sobre el prestamista. Cuando se considera que la cantidad entregada al prestatario en concepto de préstamo es superior a la real. En el supuesto de que el pago sea total, si el prestatario no paga los intereses debido al final del préstamo, el prestamista puede aceptar el pago renunciando al derecho de cobro de intereses. Los pagos que realiza el prestatario destinados a saldar su deuda. Primero van dirigidos a cubrir los intereses y luego al capital, a no ser que haya expresado otro distinto del pago. Si el prestatario no ha pagado su deuda el día del vencimiento, se convierte en moroso y tiene la obligación de pagar intereses moratorios. Este interés puede ser diferente según el objeto del préstamo. Si el préstamo en moneda, el interés moratorio es estipulado en el contrato o en su defecto el estipulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si el préstamo es de títulos o valores, el interés moratorio coincide con la rentabilidad que produzcan o en su defecto con el interés legal. Si el préstamo en especie es el interés moratorio será un porcentaje del valor de la cosa fungible. Si esa mercancía está extinguida, los peritos determinarán la cuantía de los intereses moratorios. En el caso de los que no pague el prestatario, son los intereses. El préstamo devagará interés moratorio mediante el pacto anatocismo, consistente en el que los prestamistas podrán capitalizar los intereses liquidados y no satisfechos, generando a su vez nuevos intereses. Para que tenga validez el pacto anatocismo, debe constar expresamente en el contrato. Los préstamos mercantiles se formalizan por escrito en un contrato que el prestamista proporciona al prestatario y que dependerán del tipo de préstamo en concreto que se vaya a suscribir. Al presentar estos préstamos un nivel de riesgo, normalmente suelen exigirse su formalización a través de uno de los siguientes instrumentos. 1. Póliza intervenida ante fedatario o notario público. El contrato es otorgado ante notario fundamentalmente porque le da la fuerza ejecutiva y posibilita que ante un posible incumplimiento del prestatario, el prestamista reclame judicialmente la deuda. En algunos préstamos mercantiles de pequeño importe, el prestamista formaliza el préstamo en un documento privado que se intervenga el notario. 2. Escritura pública otorgada ante notario. Para determinados tipos de préstamo, la legislación exige este modo concreto de formalización. Cada contrato de préstamo mercantil se rige por las disposiciones acordadas en cada caso por las partes contratantes, aunque siempre hay un contenido mínimo de obligado cumplimiento. Las partes pueden prever o no el plazo de vencimiento, los intereses moratorios, la posibilidad de amortizar el préstamo, etc. En el caso de que no se prevean alguna de estas circunstancias, la ley las determina de forma subsidiaria. Por ejemplo, si no se ha determinado un plazo de vencimiento del contrario, el préstamo vencerá 30 días después de que el prestamista ha requerido notariamente el pago al prestatario. Si no se ha especificado el tipo de interés, el contrato se sujeta al tipo legal de dinero. Si no se ha especificado intereses moratorios, se entiende que no existen, y si el contrato no menciona la amortización, se entiende que no se puede aplicar. Sin embargo, los siguientes aspectos son imprescindibles para determinar la validez del contrato. Primera, la identificación de las partes y la capacidad de representación de las personas físicas con autorización para actuar en nombre de personas jurídicas. Segunda, la capacidad jurídica para contratar de las partes. Tercera, el objeto del contrato.
donde se debe indicar la especificación de que se presta algo para la posterior devolución de otra cosa de la misma especie y calidad. También hay que indicar las características y esenciales para identificar el bien o cosa fungible, objeto del contrato. Cuarta, fecha de otorgamiento del contrato, a partir del cual comienza la relación del préstamo. Quinta, firma de las partes contratantes. Vaya, fue muy interesante este tema. Buen explicado, compañeras. Pero ahora pasamos al depósito mercantil. El contrato de depósito es un documento muy habitual en todo tipo de transacciones y está especialmente enfocado a aquellas en las que una parte hace entrega de una cosa a otra parte, convirtiéndose el primero en depositante y el segundo en depositario. También existen diferentes tipos de contratos de depósito, como el contrato de depósito mercantil, que está regulado a través del Código de Comercio. Aquí se especifica que para hacer un contrato de depósito sea considerado de carácter mercantil, deberán seguir los siguientes criterios determinantes. 1. Que el depositario sea al menos comerciante. 2. Que el depósito constituya de por sí una operación mercantil o que se lleve a cabo con la causa o consecuencia de operaciones mercantiles. 3. Que las cosas que se depositen sean objeto de comercio. A continuación, mencionaré algunos artículos importantes. Artículo 332 de la Ley del Código de Comercio nos dice que se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace la consecuencia de una operación mercantil. Artículo 333. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y en su defecto a los usos de la plaza en el que se constituyó el depósito. Artículo 334. El depósito queda constituido mediante la entrega del depositario de la cosa que constituye su objeto. Artículo 335. El depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, según la reciba y la devolverá con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida. En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia. Artículo 336. Cuando los depósitos sean de numerario, estos con especificación de las monedas que los constituyan, o cuando se entreguen cerrados y sellados, los aumentos o bajas que su valor experimente serán de cuenta depositante. Los riesgos de dichos depósitos corren a cargo del depositario, siendo de su cuenta de los daños que sufran, si no prueba que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito insuperable. Cuando los depósitos del numerario se constituyan sin especificación de moneda o sin cerrar o sellar, el depositario responderá con su conservación y riesgos en los términos establecidos por el artículo anterior. Artículo 338. Siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquel le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario, surgiendo los del contrato que se celebrare. Aunque se comparten algunas características del contrato de depósito, tenemos que tener en cuenta que cada clase tendrá unas especificaciones distintas.
Esto ocurre también dentro del contrato de depósito mercantil, en el que podemos distinguir dos tipos de contrato, el regular y el irregular. Un contrato de depósito mercantil está en esencia remunerado y es obligación del depositante el remunerar al depositario y también reembolsarle los gastos de conservación de la cosa en depósito. Por su parte, el depositario se hará cargo de los daños y perjuicios de la cosa depositada que pueda sufrir debido a su negligencia. En el depósito regular, el depositario nunca adquiere la propiedad de la cosa, lo cual sí se hace en el depósito irregular. Un ejemplo de depósito irregular es el contrato de depósito bancario, en el que, por ejemplo, el banco dispone de todo el dinero, aunque al mismo tiempo nace un derecho de crédito del depositante frente al banco depositario. El contrato de depósito consiste en confiarle una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla después. Quien encarga la cosa corporal se denomina depositante y a quien le es encargada depositaria. El artículo 2236 del Código Civil define el concepto de depósito de la siguiente forma. Llámese en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituir su en especie. Por su parte, el 2240 del mismo código señala que el depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal o mueble para que la guarde y la restituya en especie, a voluntad del depositante. A continuación, mi compañera Ceci les mencionará sus elementos. Adelante, por favor. Bueno, existen dos tipos de elementos y estos son elementos personales y elementos reales objetivos. En los elementos personales está lo que es el depositante, que puede ser cualquier persona física o moral, comerciante o no comerciante. Por lo general es el propietario de los bienes, aunque también puede fungir como depositante un intermediario o un representante legal. Depositario: persona física o moral que recibe los bienes para su guarda y custodia. Puede ser un comerciante individual, aunque en la mayoría de los casos funge como depositario una institución de banca múltiple o un almacén general de depósito. En los elementos reales y objetivos están los bienes, que según la modalidad o clase del depósito pueden ser títulos de crédito, dinero, mercancías u otros tipos de bienes. La retribución es la compensación en dinero que se pagará al depositario, no obstante que en los depósitos irregulares de dinero en instituciones de banca no suele estipularse una cantidad determinada como retribución. El plazo, el término para disponer del dinero o bienes depositados, no en todos los contratos se estipula. Forma elemento formal. El contrato de depósito mercantil se considera consensual en oposición a formal, no obstante que el documento que respalda los bienes depositados, pagaré, bancario, certificado de depósito, depósito en cuenta de cheques, etc., desempeña un papel probatorio principalmente. Algunas de sus características del depósito son las siguientes. Unilateral, pues la principal obligación que se genera en este contrato es la del depositario de restituir la cosa corporal que se dio a guardar. Gratuito, así lo expresa el artículo 2244 del Código Civil, pues si se estipula remuneración por el depósito, degenerará el arrendamiento de servicios. Principal, no necesita de otro contrato para existir. Nominado, pues se encuentra regulado en los artículos 2236 al 2272 del Código Civil. De ejecución instantánea, pues se perfecciona en la entrega de la cosa al depositario. También existen algunas características del depósito en almacenes generales. Esto se refiere que, en términos generales, el almacén es una sociedad anónima profesionalmente dedicada a la guarda de mercancías. Esto es: a. Celebrar contratos de depósito. Se entiende por almacenes generales de depósitos los establecimientos dedicados al almacenaje,
conservación y custodia de mercancías, y están generalmente en zonas aduanas, puertos, centros agrícolas, etc. Se regulan en los artículos 193 a 198 Código del Comercio, que completó la legislación en la materia y permitió el desempeño de las funciones tradicionalmente atribuidas a los almacenes generales, a otras entidades del sector agrario y del transporte. El Código de Comercio consideró elementos genuinos de estos depósitos los frutos y mercaderías, artículo 193, pero el decreto de 1917 amplía el ámbito objetivo y lo extiende a todo tipo de bienes muebles, corporales, determinados, identificables y dotados del valor económico de sí mismos. Como singularidad más importante, encontramos los resguardos expresivos de la especie y la cantidad de mercaderías. La propia configuración del título que se expide, tríptico, permite la escisión entre propiedad y pignoración de las mercancías presentadas en él, efecto que se logra si una de las partes del tríptico se separa y se entrega al acreedor pignorático, mientras otra parte la conserva el propietario de las mercancías. En todo caso, la tercera persona la tiene siempre la compañía de almacenes generales, en calidad de matriz para su cotejo con las otras dos partes del documento que están en circulación. En los supuestos en el que el depositante no abone al depositario los gastos que hubiese realizado este último para la conservación de la cosa y la indemnización por perjuicios, en su caso, nacerá un derecho de retención de la cosa. Estos depósitos pueden ser de dos clases: depósito de mercancía individualmente designada y depósito de mercancía genéricamente designada. Depósito de mercancías individualmente designadas son el depósito de mercancías designadas individualmente en un depósito regular simple. La obligación del almacén se limita a la guarda o custodia de las mercancías objeto del depósito y a su restitución en el estado de las mercancías hayan tenido a ser constituido el depósito. Los almacenes responderán solo de la aparente conservación de las mercancías y de los daños derivados de culpa de los propios almacenes. Esto está establecido en el artículo 280. Los almacenes no estarán obligados a tomar seguro que ampare los bienes depositados en depósito individual. Lo vemos en el artículo 284, pero es costumbre ya establecida que dicho seguro se tome. El depósito será por el plazo que se pacte, pero dentro del plazo el almacén deberá devolver las mercancías en el momento de ser requerido por el depositante o por el tenedor del certificado de depósito, si tal título se ha expedido. El plazo es, consecuentemente, a favor del depositante y no del almacén depositario. El depósito genérico puede darse en caso de que la mercancía que se deposite no sea individual, sino genéricamente designada, como lo es trigo de tal calidad y correspondiente a la cosecha de tal año, harina de tal marca, etc. En este caso, los almacenes estarán obligados a devolver una cantidad igual a la depositada sin que sea precisamente los mismos bienes. Por ejemplo, se depositan sacos de harina que se acomodan en una estiba. El depositante X llevó los sacos que se acomodaron en la parte baja y cuando se presenta a retirar su mercancía, se le entregarán los sacos que estén más a la mano, encima de la estiba. Como la mercancía fue genéricamente designada, lo mismo le dará al depositante o al tenedor del certificado que se le entreguen cualesquiera de los sacos de la estiba, que son la misma marca y calidad. La naturaleza principal del contrato de depósito en su gratuidad, como señala el artículo 2244 del Código Civil. El depósito propiamente dicho es gratuito.
Si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito degenere arrendamiento de servicio, y en el que presta el servicio en responsable, hasta de la culpa leve, pero bajo todo otro respecto, este es sujeto a las obligaciones del depositario y goza de los derechos de tal. Si se cobra el depósito, deja de llamarse contrato de depósito y se convierte en un arrendamiento de servicios. Yo les mencionaré la calidad en que el depositario recibe la cosa depositada. En este apartado, el mueble depositado se entrega en calidad de simple tenencia, de modo que en ningún caso puede darse la posesión ni la transferencia del dominio de la cosa depositada. Es más, el depositario ni siquiera puede usar un mueble depositado, como lo señala el artículo 2245 del Código Civil. Primer punto. Por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante. El siguiente es: este permiso podrá a veces presumirse y queda al arbitrio del juez calificar las circunstancias que justifiquen la presunción, como las relaciones de amistad y confianza entre las partes. Siguiente, se presume más fácilmente este permiso a las cosas que no se deterioran sensiblemente por el uso. Siguiente punto, el depositario solo podría utilizar el mueble entregado en calidad del depósito sin cuenta autorización para ello. A continuación, mi compañera Cecilia les dirá cuáles son las obligaciones del depositario. Las obligaciones del depositario respecto a la cosa depositada son las siguientes. Guardar la cosa, es decir, que el depositario no puede usar la cosa que se le da en depósito a menos que el depositante le dé permiso de usarla. Dentro de esta obligación también está incluida la de guardar los sellos y las cerraduras. La obligación de guardar la cosa dada en depósito dura hasta que el depositante así lo quiera. Restituir la cosa al momento que así lo solicite el depositante, o en el tiempo que se estipuló en el contrato de depósito. Pero este tipo solo es obligatorio para el depositario. Sin embargo, el depositario podrá pedir que el depositante disponga de la cosa cuando se cumpla el plazo o antes de que éste se cumpla, cuando la cosa peligre en su poder o le acuse un perjuicio. Por otro lado, el depositante y el depositario podrán estipular que el depositario responda por toda clase de culpa. Si no se acuerda nada, solo responderá de la culpa grave, pero responderá de la culpa leve cuando él mismo se ofrece a responder por ese tipo de culpa, o cuando dice que le prefiere a otra persona como depositario. También cuando tiene algún interés en el depósito, el interés debe basarse en poder usar la cosa en que se conceda alguna remuneración. La duración del contrato de depósito la establecen las partes contratantes de común acuerdo, es decir, entre el depositante y el depositario. Para este último nace la obligación de guardar la cosa hasta que el término se cumpla o hasta que así se lo solicite el depositante. Sin embargo, hay ocasiones en que el depósito puede terminarse antes de tiempo establecido o antes de que el depositante solicite la restitución de la cosa guardada. Cuando se haya establecido un término para el depósito, el depositario deberá solicitar al depositante que reclame la cosa por vencimiento de término. También podrá el depositario solicitar a un depositante disponer de la cosa cuando ésta le esté causando perjuicios, lo cual se podrá hacer aún antes del vencimiento del término establecido en el contrato. Entonces, la cosa depositada debe ser restituida atendiendo las reglas anteriormente mencionadas, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 2252 del Código Civil, el cual contempla lo siguiente: la obligación de guardar la cosa dura hasta que el depositante la pida, pero el depositario podrá exigir que el depositante disponga de ella cuando se cumpla el término estipulado para la duración del depósito, o cuando, aún sin cumplirse el término, peligre el depósito en su poder o le cause perjuicio. Y si el depositante no dispone de ella, podrá ser consignado a expensas de las formalidades legales. Entonces, la obligación del depositario de guardar la cosa dura hasta el vencimiento del término del contrato de depósito, hasta antes del vencimiento del término cuando el
cuando el depósito le genere perjuicios al depositario, cuando el depósito peligre en manos del depositario, cuando no establece término para la restitución de la cosa depositada, este es a voluntad del depositante. El Código Civil establece de igual forma que cuando se ha establecido término para el depósito, este solo es obligatorio para el depositario. En virtud de esta cláusula, el depositario no podrá restituir la cosa antes del vencimiento del término, a menos que se encuentre dentro de las excepciones contempladas en la ley mencionadas anteriormente. Bueno, ahora prosigamos al siguiente tema llamado contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es aquel contrato en que una de las partes ha predefinido el contenido del contrato y la otra parte adhiere o acepta con su firma lo que ahí aparece o abstenerse a contratar. Generalmente, la otra parte no puede discutir lo que aparece en el contrato. Compañera Fernanda, dime, ¿cuáles son las principales características de los contratos de adhesión? Claro que sí, Ceci. Las principales características de los contratos de adhesión son: en el contrato de adhesión, la oferta le hace una de las partes contenidas todas las antipulaciones del contrato. 2. Este contrato no acepta discusión ni regateo. La contraparte o acepta o se abstiene de contratar. Un ejemplo muy típico es el contrato de cuenta corriente bancaria. Siguiente, 3. Los contratos de adhesión no deben ser confundidos con la adhesión de un contrato ya celebrando por otras partes, como por ejemplo incorporarse a una sociedad anónima. Siguiente punto, 4. Existe una protección adicional a los contratos de adhesión, es lo que se contemplan medidas de protección a los consumidores. Esto no quiere decir que los contratos sean solo entre consumidores y empresas, también puede haber entre empresas. 5. El consumidor es el destinatario final del servicio. Los contratos de adhesión tienen algunas limitaciones legales. Esto se presenta en dos aspectos. El primero es el que el acto voluntario no puede transgredir la ley, y el otro que dicho contrato no pueden hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara irrenunciables. Protección de los derechos legítimos de un tercero. La legitimidad o ilegitimidad de los derechos de un tercero dependen de esta o no de la que sea de buena fe o no, lo que corresponde y se ignora o sabe la situación antijurídica que puede desenvolverse en su contra. Compañera Mireya, ¿sabes cuáles son las protecciones adicionales a los contratos de adhesión? Bien, pues ahora abordaremos el tema de asociación en participación. ¿Ustedes tienen ideas sobre este tema, chicos? Pues yo sé que un contrato en el cual una persona le concede una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación mercantil. Sí, pero siempre y cuando esa persona le haya aportado bienes y servicios. También es importante mencionar que este contrato debe constar de forma escrita, aunque no está sujeto al registro. Pero debe acatar las reglas que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. También le daremos a conocer unas cuantas diferentes formas básicas del contrato. El contrato de arrendamiento financiero es aquel contrato en el cual se obliga a adquirir determinados bienes y conceder su uso y goce temporal a un plazo forzoso a una persona física o moral. Por lo que yo sé es que la persona moral, en este caso, está obligada a pagar como contraprestación, liquidarlo según le convenga. Así es, compañera. También debemos saber que este contrato trae consigo algunos casos de opciones terminales, así las llamaremos. Claro, estos son la compra de bienes a un precio inferior del valor en el que se adquirió el bien, y ese será el valor que se quedará fijo en el contrato. Pero ¿y en caso de que no se quede fijo el valor,
¿qué pasa? En caso de que sea fijado lo anteriormente mencionado, pues su precio debe ser inferior al valor en el mercado. Ah, perfecto. Como en segundo caso tenemos que el prorrogar o alargar el plazo para continuar con el uso o goce temporal. Pero se debe dar una renta inferior a los pagos periódicos que se venían haciendo. Exactamente, se hará mediante las bases que vengan establecidas en el contrato. Número 1. ¿Alguien recuerda el concepto de fideicomiso? Sí, claro, el fideicomiso encuentra sus antecedentes inmediatos en el trust anglo-americano, en el artículo 376 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. Dice que en virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado. Muy bien, compañero. Muy bueno tu concepto. Número 2. Elementos personales. Son las personas las cuales pueden intervenir en el fideicomiso, las cuales reciben el nombre del fideicomitante, fiduciario y fideicomisario, o también llamado el beneficiario. Les explicaremos cada uno de estos. El fideicomitante es la persona que constituye el fideicomiso, es quien destina los bienes o derechos a un fin lícito determinado. Tomando en cuenta que el artículo 349 de la ley dice que solamente pueden ser fideicomitente las personas físicas y morales que tengan la capacidad jurídica que el fideicomiso implica. El fideucario es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fideicomiso. El fideicomisario también es llamado el beneficiario y es la persona que recibe el provecho que el fideicomiso deriva. Número 3. El patrimonio fideicomitido. En el artículo 351 dice que puede ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos menos aquellos que son estrictamente personales del titular. Número 4. La finalidad. El fideicomitente es libre para establecer el fin a cuya realización que debe destinarse a el patrimonio fideicomitido. Número 5. Forma. El fideicomiso, según dispone el artículo 352, debe construirse por acto entre vivos o por préstamo. En el número 6 tenemos la publicidad y efectos. El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles deberá inscribirse en el registro público en lugar de donde se encuentran ubicados los bienes. Número 7. Extinción del fideicomiso y sus consecuencias pueden ser la realización del fin para el cual fue construido, la imposibilidad de realizarlo, el cumplimiento de la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. Bien, ahora hablaremos sobre el concepto de prenda. La prenda es un derecho real de garantía que tiene como función asegurar al acreedor el cumplimiento y satisfacción de su crédito. También se dice que la prenda otorgada da a su titular la posibilidad de vender la cosa sobre la que tiene derecho en caso de que el crédito devenga impagado. Su función económica. En el derecho civil, la prenda tiene un doble relación con el ordenamiento jurídico. Es un derecho real propiamente tal. Es un contrato entendido como título para la generalización de este derecho real. Características jurídicas. Es una obligación accesoria. Es una obligación indivisible. Debe recaer entre bienes muebles. El bien en garantía debe entregarse al acreedor física o jurídicamente. La horenda se extiende a todos los accesorios del bien. Otro tipo de contrato es contrato de seguro. Es el contrato en virtud del cual la empresa aseguradora se obliga mediante una firma a resarcir un daño o pagar la suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. También les mencionaremos algunos diferentes tipos de contratos de seguros. Puede ser de
seguro de vida, seguro de accidentes y enfermedades, daños en alguna de las ramas de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimos y transporte, agrícola, automóviles, incendio, crédito diverso, reaseguro, coaseguro, contraseguro. Otro tipo de contrato es el contrato de fianza. La fianza es un contrato en el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si ésta no lo hace. Claro, y este adquiere el carácter mercantil cuando la fianza es a un título oneroso. Así es, compañero. Bien, ahora por último veremos el tema de contenido del contrato, en el cual tenemos la identificación completa de las dos partes, el nombre o razón social, la dirección, el objeto del contrato, que son los servicios que se van a prestar. Ha de indicarse las obligaciones en las partes, también las consecuencias de incumplir el contrato. Debe de mencionarse la duración del contrato y también la forma del pago de los servicios. Bueno, ya pasando a otros temas, les presentaré algunas características y a lo que nos referimos al mencionar la famosa palabra acta constitutiva. Esta surge de aquella persona que tiene en sus planes fundar una nueva empresa y a lo que debe de hacer es correr con el notario más cercano o de confianza que tenga. Se preguntará, ¿para qué o qué? Pues esto tiene una gran importancia. Cuando usted nació, es que usted es una persona física. ¿Qué fue lo primero que le emitieron al poco tiempo de nacer? Exactamente, el acta de nacimiento. Lo mismo pasa con una empresa que está iniciando, que en este caso su acta de nacimiento es su acta constitutiva, dirigida a la persona moral. En ella se colocarán ciertas características que dentro de ellas entran el objeto, la razón social o denominación, su duración y por supuesto el importe exacto del capital. No está de más mencionar que la empresa debe de tener un nombre que sea único y en comparación del acta de nacimiento, aquí no te puedes llamar Juanito si tu vecino ya se registró con ese mismo nombre. Por lo regular, a la hora de registrar se emiten 3 nombres para que uno de los 3 sea el bueno o el seleccionado. Estos nombres son registrados ante la Secretaría de Economía, No se vaya a querer ir a parar al registro civil. Bueno, ya detallando un poco sus características y en específico el objeto, en él deben ir plasmadas las ideas, objetivos, proyectos respecto a lo que se va a hacer en esa sociedad. Todo lo que se imagine lo debe de plasmar. Por cierto, no hay límite de descripción y hay que tener mucho cuidado, ya que lo que no delimites en ese momento no lo podrás hacer posteriormente. Sin olvidar también su denominación, será muy importante plasmar la duración de la misma, también plasmando los nombres de cada socio y el importe del capital de cada uno de ellos, así como el domicilio de la sociedad, quién la va a administrar y cómo se llevará a cabo este proceso. La distribución de utilidades entre los socios, algo muy importante y por lo cual están iniciando la persona moral. También definirá el importe en el caso de que la sociedad se disuelva, digámoslo así anticipadamente. Y ya entrando en la parte de la documentación, uno de los requisitos solicitados serán por supuesto su identificación oficial, comprobante de domicilio y su RFC. De estas y más características y requisitos se encargará de mencionarlas tu notario. Después de haber cumplido todo, será en cuestión de semanas para llevar con éxito tu trámite. Esto siempre, como ya sabemos, con nuestra ley de sociedades mercantiles en la mano. A su vez también les estamos presentando un ejemplo de un contrato. Este lo hemos elaborado nosotros en base a lo que ya vimos con anterioridad. Entonces, en la primera hoja vemos que tiene que aparecer el nombre de la empresa y seguido del nombre de la persona que va a realizar el contrato, o sea, su representante notarial. También debe de estar la contraparte, igual el nombre de la empresa y su representante, que a su vez se nos dice en el contrato se van a denominar la vendedora y la compradora.
sobre lo que la vendedora, la parte vendedora, es decir, tiene como obligaciones, que en este caso sería que sea una empresa legalmente constituida, que su razón social se encuentre lógicamente con lo que está vendiendo, sus capacidades, que la persona que está haciendo el contrato es realmente el representante, la dirección, y también viene lo que es la contraparte, es decir, la parte compradora. Igual tiene que estar su nombre, tiene que estar que la persona que está celebrando el contrato sea su legítima representante, su dirección, y luego encontramos que tiene que ser un contrato consensual, es decir, que ambas partes están conformes con las declaraciones que acaban de hacer y van a la parte de las cláusulas. Ya tenemos en esta parte de las cláusulas, que es decir, que la parte vendedora se obliga a vender, a entregar la cosa, y la parte compradora se obliga a aceptarlas. Se fija el precio, se fija la forma de pago, se da conformidad a lo pactado, y así nos seguimos realmente leyendo todas las cláusulas hasta que llegamos al final, que sería la parte donde nuestros representantes firman este acuerdo, realmente habiendo leído, comprendido y aceptado todos los términos de los que se hacen en el contrato. Ya por último mencionamos el nombre de una persona, su puesto en la empresa, el nombre de la empresa y claramente sus firmas, así como el lugar, el día, el lugar y la fecha donde se ha celebrado el mismo. No me queda más por decir que estos temas nos han dejado buenos conceptos, pero sobre todo en el tema de los contratos, donde pudimos platicar respecto a los contratos que dentro de los más importantes se encuentran los mercantiles, en donde los podemos encontrar en su máxima expresión, pues estos se encuentran en los convenios relacionados entre personas físicas y morales a la hora de una compraventa, ya sea de un automóvil, una propiedad u otro objeto de valor. Por una parte, el comprador, este documento es de suma importancia, ya que este obliga a las dos partes del contrato a cumplir. Por una parte, el comprador de otorgar el dinero acordado y por el otro del vendedor de entregar la cosa. También pudimos apreciar elementos fundamentales del contrato, y uno que me llamó mucho la atención que decía son los sujetos. No era posible un contrato sin ellos. Me puso a pensar, ya que hace un tiempo mi madre pretendía adquirir un terreno por las afueras de Tehuacán. La oferta era muy buena y además era en parcialidades el pago. Ya a la hora de iniciar la formalización, las cosas, el señor que estaba ofertando le dijo que en sí la propiedad no era de él, sino de su hermano, y que él había pedido que le vendiera ese terreno, pero el señor no tenía ningún papel emitido por el hermano que vendiera o validara esa información que él estaba haciendo, dizque el favor a su hermano. Entonces se le dijo que era mejor esperar al hermano, pero salió con que no estaba acá sino en Estados Unidos. Esto definitivamente se pensó mal, ya que probablemente el dueño no tendría ni idea de que estaban vendiendo su propiedad, y su hermano ya quería celebrar un contrato sin el propietario. Así, faltando una de las dos partes, lo mejor que se pudo hacer fue darle las gracias al ofertante y no volver a tener contacto. Estos casos pasan muy a seguido, por eso es muy importante estar informados a la hora de hacer compraventas, y sobre todo si se tratan de cantidades grandes, ya que hay demasiada gente abusiva que se aprovecha de las personas menos informadas. También dejando en claro que el contrato de compraventa no es el único en existencia. También se encuentran las modalidades de préstamo mercantil, depósito mercantil, adhesión de contratos, entre otros. Eso ya dependerá de qué fin tenga cada contrato. Ya por último, no me queda más que decirle que ante algún proceso compraventa que vaya a realizar, trate de informarse,
para no caer en algún tipo de fraude. Es por eso que se crea este tipo de contenido, para poder informar a la ciudadanía y saber cada vez un poco más. En mi conclusión puedo decir que son importantes que los contratos cuenten con elementos importantes, ya que con ello pueden hacer un apoyo para que no lleguen a haber un error al realizar un contrato. Tengo un familiar que tuvo algo parecido a esto de los contratos. Él, por no conocer los elementos con los que contaba un contrato, tuvo que pagar doble contrato, ya que el primero que hizo le faltaba el tipo de contrato que se estaba suscribiendo. Y por ese error tuvo que realizar otro, pero ya teniendo en cuenta todos los elementos, me parece algo interesante que día con día conozcamos más de todo esto, que en un futuro nos puede servir. Bueno, eso sería todo, nos vemos en un próximo video. En lo personal considero indispensable conocer las partes que forman un contrato, saber su estructura y saber diferenciarlos. Con esta información sabremos qué tipo de contrato necesitamos llevar a cabo para el fin que queremos. En un futuro, cuando estemos en el ámbito laboral como profesionistas, nos va a ser de utilidad esta información para llevar a cabo de manera adecuada nuestra profesión. Asimismo, es conveniente indicar a nuestros escuchas que aún teniendo a un profesional, dígase abogado, notario o juez, apoyándonos en la realización de cualquier contrato, es de vital importancia leerlos, no importa qué tan largo o tedioso pueda ser. Y en cualquier duda que podamos tener, apoyarnos del profesional a cargo o podemos buscarlo en internet. Hoy en día la información la tenemos tan a la mano que no es justificación no usarla a nuestro favor. Me ha sido de agrado estar una vez más con ustedes, compañeros y escuchas. Espero que la información proporcionada en este podcast les sea de utilidad. Sé que no son tiempos fáciles ante la situación pandémica que ocurre a nuestro alrededor. Espero al menos hayamos contribuido a distraerlos un poco de la realidad que nos azota. Recuerden, el lavado de manos frecuente y tomar las medidas de precaución que están siendo indicadas por el sector salud. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima. En conclusión, los contratos mercantiles son acuerdos de voluntad entre las partes, en los que se establecen obligaciones, derechos y, en su caso, sanciones por incumplimiento. Para validarse como tales, deben cumplir con 3 requisitos fundamentales y son de utilidad en distintas operaciones mercantiles cotidianas. Los contratos mercantiles se distinguen de los contratos civiles en virtud de que estos persiguen un lucro. Se presentan frecuentemente debido a que son parte del comercio. Se realizan necesariamente entre comerciantes. Algunos contratos mercantiles no requieren tanta formalidad, basta la voluntad de las partes para su creación. El elemento esencial de los contratos mercantiles es el consentimiento, que es la aceptación de las partes de comprometerse mutuamente. La existencia de vicios en el consentimiento puede anular el contrato. Muchos de los contratos en materia mercantil tienen su fundamento estructural y jurídico en los contratos civiles, que es de donde originalmente emanan este tipo de fuente de las obligaciones. Sin embargo, los elementos que caracterizan un contrato mercantil tienen que ver con cuestiones relacionadas con el comercio. Las operaciones de crédito, al ser un ejercicio recurrente en la actualidad para los comerciantes, son de gran utilidad para ellos y las empresas, en el sentido que mediante los créditos pueden obtener ingresos extra para la inversión o mejoras. Los contratos son muy importantes en la vida diaria y en el orden práctico y jurídico. Bien, hemos llegado al final de nuestro video y yo, Mireya, junto con mis compañeras y compañero, de antemano les queremos agradecer que nos brinden unos minutos de su valioso tiempo para escucharnos. Recuerden que nosotros les compartimos temas de derecho mercantil que hemos estado abordando en esta cuarentena. En lo personal, en este podcast abordamos temas de suma importancia para todos. Espero que les sirva de algo la información que les brindamos. Sin nada más que agregar, les deseo un buen día y recuerda que en esta cuarentena, por el bienestar tuyo, de tu familia y demás, quédate en casa. Gracias.